Bondadoso Padre Celestial, te doy gracias infinitas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por darme y darnos este inmenso privilegio que significa, Padre, pararnos en este lugar santo para poder vocear las riquezas de tu gracia. Bondadoso Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te ruego por favor que en un acto de misericordia tú tomes el lugar que te corresponde y tú mismo, Señor, nos puedas hablar. Por favor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, yo así te lo pido. Amén. Hermanos amados, muy buenos días una vez más. Es un placer y un privilegio para nosotros poder compartir la palabra del Señor a través de este espacio y a través de las redes sociales. Me siento muy contento porque el Señor Jesucristo de esta manera puede terminar con la ansiedad que tengo en mi corazón. Como ustedes saben, nos encontramos en el Perú impedidos de reunirnos, impedidos de juntarnos, mucho más impedidos de poder tener servicios religiosos. Esta no es la marca de la bestia, ni es Roma papal empezando a perseguirnos, sino es simplemente por salubridad. Ahora que la gente está saliendo de sus casas, esta enfermedad se ha vuelto más virulenta. Hay una carga viral y la gente no es responsable, no guarda la distancia, no se cubre la boca, no se lava constantemente las manos con jabón. Todo esto, hermanos preciosos, genera que esta enfermedad se haya multiplicado. Si no fuera por este privilegio que ahora el Señor me da y nos da de poder usar esta plataforma, yo naturalmente me sentiría como un águila enjaulada. Amén. Pero Dios en su infinita gracia ha permitido que la ciencia avance para que la palabra del Señor pueda propagarse y con esto podamos cumplir la gran comisión que Él nos encargó en Mateo 28, que Él nos encargó en Lucas 24 y que Él nos encargó en Marcos capítulo 16. Amén. Por la gracia del Señor nos estamos reponiendo de ese terrible embiste o golpe que recibimos por la temprana partida de nuestro anciano local, ministro Carlos Jesús Castroyaza. Estamos de a poco reponiéndonos y a raíz de este momento de dolor que me ha tocado vivir, les rogué a ustedes por un paréntesis que duró 3 días, lunes, martes y miércoles, y donde pudimos hablar acerca de lo que Jesús dijo, la carencia que la obra del Señor experimentaba y era la falta de obreros. En esta mañana yo voy a, no sé si continuar con el hilo de esa inspiración, pero quisiera centrarme en lo que el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 1. Como nosotros sabemos, el Nuevo Testamento consta de 27 libros. 14 de ellos fueron escritos por la pluma del apóstol Pablo. Se dice que la carta más antigua que escribió el apóstol Pablo fue la carta a los tesalonicenses y se escribió casi en el mismo año que se escribió la carta del apóstol Santiago. Como todos sabemos, cada libro tiene un canon, una fecha, y Dios es perfecto aún en la manera en que se colocaron las cartas del apóstol Pablo. Hemos estado mirando
lo que Jesús dijo acerca de la obra evangelizadora y de la pena y la tristeza que le daba de ver a la gente deambulando como gente que no tiene pastor o gente que no tiene cabeza, no tiene quien los cuide, quien los alimente. También dijimos que esa pena y ese dolor que él experimentaba lo movió a decir: rogad al Señor de la mies, porque a la verdad el trabajo es grande, pero los obreros son pocos. Al pensar en esta declaración tan poderosa y tan triste, nos preguntamos por qué hay escasez de obreros. Naturalmente, es por una falla nuestra. Como me han escuchado decir, este espacio no es para recriminar o para apuntar con el dedo a alguien o para señalar un error o una falla. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer eso? Naturalmente, no tengo ese derecho, pero sí tengo el derecho a predicar, a hablar lo que el Señor me está inspirando a decir. ¿Por qué hay escasez de obreros? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde están los obreros? Me han escuchado citar una declaración de nuestro amado hermano Pablo G. García. El hermano Pablo G. García conoció a nuestro amado hermano Branham por los años 47, 48, siendo él un niño. Y este hombre se entregó al estudio de la palabra, mucho más en todo lo referente al orden de la iglesia. Y el orden de la iglesia compone una multitud de cosas. El orden de la iglesia nos habla acerca de los 7 oficios principales y aún incluye un 8º oficio. Todos nosotros sabemos qué es esto. No estoy aquí ahora para hablar acerca de los 7 oficios de una iglesia bien establecida. Nuestro amado hermano Pablo García hizo una declaración y dijo: los obreros de hoy día ya no quieren predicar porque todo el tiempo se la pasan en la obra material. Pareciera que esta declaración está colocada aquí para señalar un error o un defecto, pero no señala un error o un defecto. Lo que está diciendo es que los que nacieron para ser obreros del Señor, para trabajar en su mies, para ayudar a Jesucristo en la obra evangelizadora, están trabajando. ¿Y en qué? En la obra material. La pregunta sería: ¿por qué están trabajando en la obra material? La respuesta cae por su propio peso, porque tienen una familia, un hogar que sostener y tienen que ser responsables. Pero la respuesta más profunda sería porque la iglesia no ha entendido quién es. La iglesia debe de saber que no solo el pastor, los oficios, son los llamados a llevar adelante la obra evangelizadora. Esta es una tarea conjunta y la fuerza, los que casi mueven todo, son la grey. Por eso es que el hermano Branham decía que la novia es misionera. No puede menos, está en su estructura. Naturalmente, cuando hablo yo de la novia, estoy hablando del creyente en su conjunto general. Ahora, hay 3 clases de creyentes: el genuino, el manufacturado y el que no cree, o el incrédulo. Muy bien. Naturalmente, cuando yo pienso esto, pienso en mi madre y cómo es que ella durante 40 años de su vida
trae 2 sobres por semana a la iglesia. Y uno de esos sobres son sus diezmos y el otro sobre son sus primicias. Este ejemplo o esta práctica que ella con gusto realiza por 40 años se ha convertido en un ejemplo para mis hermanos y naturalmente para mí. Mis hermanos hacen lo mismo, me sorprenden, a veces me asustan, pero no pueden menos. Es parte de su hechura, es parte de su estructura. Y gracias a Dios también hago lo mismo, solo que doy un poco más, porque creo que la única manera de recibir es dando. ¿Quiere usted recibir? Tiene que dar. ¿Quiere amor? Dé amor. ¿Quiere gozo? Dé gozo. ¿Quiere paz? Transmita paz. ¿Quiere huracanes? Siembre vientos. Muy bien. Entonces los obreros del Señor están trabajando en la obra material, están como carpinteros, como electricistas, como ingenieros, están como choferes, conductores, están trabajando en oficinas, están gerenciando algunas áreas, porque la iglesia no ha entendido todavía cuál es su papel de sostenerlos para que ellos se dediquen al 100% en los negocios del rey. Naturalmente, tengo 10 años en que no trabajo secularmente, para afuera. Trabajo estrictamente en la obra del Señor. Y sí, no puedo negar que se me han abierto un abanico de posibilidades para ganar recursos o pequeños trabajitos, pero he renunciado a ellos porque eso significaría que no me concentre al 100% en lo que el Señor me ha encomendado. Lo que el Señor me ha encomendado es una labor muy pequeña comparada con la titánica labor que le ha encomendado a nuestros hermanos mayores. Pero aunque mi labor es muy pequeña, necesita el 100% de mi atención. Entonces yo, Jorge Escavarrossi, rehúso a pensar en la forma de ganar dinero, porque puedo hacerlo. Con lo que Dios me ha enseñado, con el don que Él me ha dado, puedo hacerlo, pero eso significaría perder el enfoque y Dios permita que siempre mi enfoque es Jesucristo, es la palabra, es el pueblo del Señor. El hermano Pablo añade y dice, los obreros de hoy día dicen, si acaso yo me ocupo en la obra material, es porque los hermanos no me quieren ayudar. Somos nosotros los responsables por impulsar al ministerio. Somos nosotros los responsables por sostener a nuestros misioneros, a nuestros obreros, a los que trabajan en la obra del Señor. Los que trabajan en la obra del Señor saben comer, saben beber, saben vestirse, saben descansar porque todo tiene su tiempo. Los que trabajan en la obra del Señor tienen sus familias, tienen sus esposas, tienen sus hijos y ellos son también una responsabilidad. Es una tarea para los hombres que están gerenciando iglesias o que están al frente como encargados, que están al frente como obreros o que están al frente como pastores. Es su tarea, juntamente con la mía, de impulsar la obra misionera. Cuando miro 2 de Tesalonicenses capítulo 3, yo estoy viendo el corazón de uno de los más grandes misioneros que nos ha dado la historia. Amen. Y él dice, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra. O sea, en el corazón del apóstol Pablo ardía el deseo porque la palabra corra. Hace muchos años
mi maestro, o uno de ellos me dijo: Dios no tiene pies, Dios necesita tus pies. Dios no tiene manos, necesita tus manos. Dios no tiene boca, necesita tu boca. Pareciera esto una contradicción, pero si lo miramos en el contexto de lo que estoy hablando, usted entenderá que no hay una contradicción. Lo que esto a mí me quiere decir es que Dios los necesita a ustedes. Amén. Dios necesita sus pies para que la palabra corra. ¿Dónde está la palabra del Señor? En mi corazón. Pero si yo me niego a llevar la palabra con mis pies, si me niego a compartir la palabra con mi boca, ¿de qué sirve la palabra que tengo en mi interior? Entonces, para que la palabra corra, se necesitan seres humanos, se necesitan pies. Y el apóstol Pablo le ruega a los tesalónicos a que por favor, hay una cosa que les falta, hay una cosa que les resta, y esta es que oren fervientemente por nosotros. No dice por mí, dice por nosotros, porque ya Dios le había dado al apóstol Pablo recursos humanos que él administraba. O sea, aunque él era la boca de Dios para su edad, aunque él era el hombre de Dios para su edad, aunque él era el ungido, aunque él era el profeta, él supo que él solo no había sido llamado a hablar. Él había sido llamado a establecer la palabra, a establecer la doctrina, pero al mismo tiempo Dios le dio recursos humanos. Allí tenemos a Tito, a Timoteo, a Filemón, a Arquipo, tenemos a Silas, tenemos al propio Lucas. Amen. Hombres que caminaban con él. Tenemos al propio Marcos. Marcos no es un nombre, Marcos es un apodo. El verdadero nombre del que escribió el Evangelio según San Marcos es Juan. Amén. Pero Dios tremendo permitió que se le diga Marcos, y Marcos es un apodo que significa martillo. San Pablo amaba el evangelismo, amaba la obra misionera, y él plasma ese sentimiento en este versículo. Hemos estado hablando lunes, martes y miércoles cuál es la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión. ¿Es correcto, hermanos? Amén. La misión de la iglesia es el evangelismo. Esta es la misión. En otras palabras, es la obra misionera. La obra misionera, hermano José, la mota, por favor. La obra misionera tiene dos enfoques. Esta es la obra misionera, y esta obra misionera tiene dos enfoques. Ustedes me escucharon decir que la obra misionera se enfoca a los unos y a los otros. O sea, a los nuestros y a los que no son nuestros. Pero lo voy a decir en palabras sencillas para que me puedan entender. Los dos enfoques de la obra misionera son el local. Tenemos que atender nuestra localidad, tenemos que atender nuestra casa, tenemos que atender a los nuestros, tenemos que tener a los nuestros libres de deudas, tenemos que tener la casa y la economía saneada, tenemos que tener a los nuestros con abrigo, tenemos que tener a los nuestros sin hambre, tenemos que tener a los nuestros saludables. O sea, el evangelismo tiene dos enfoques. ¿Y cuál sería el otro enfoque? ¿Cuál es el antónimo de la palabra local?
el antónimo de la palabra local es general. O sea, tenemos dos enfoques, uno local y el otro general. Este es a los nuestros. Porque el que no provee para los suyos es peor. Y este es al mundo entero. Generalmente estas cosas, entre comillas, se enseñan en una plática ministerial. Pero ¿acaso el pueblo del Señor no tiene derecho a saber esto? ¿Por qué nosotros podemos tener un alimento selecto que no pueda comer el pueblo? El pueblo tiene que saber esto, porque si no, nunca va a entender cuál es su misión en la tierra. ¿Cuál es la misión del creyente en la tierra? Si me responden con sabiduría. Joseph, ¿cuál es la misión del creyente en la tierra? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dicho en palabras sencillas, el evangelismo. Esa es la misión. Pero no todos pueden correr, no todos pueden predicar, no todos pueden hablar. Nosotros sabemos eso. Tenemos nosotros una misión. Esta misión es un encargo, es una tarea. Queriendo aprender un poquito más acerca del significado de las palabras, me reuní con mi amigo íntimo, el diccionario, y le pregunté el significado de la palabra misión. Y la respuesta que me dio fue amplia y la voy a compartir con ustedes en esta mañana. El significado de la palabra misión es encargo, cometido, tarea, trabajo. Misión también significa, observen esto, lugar donde se establecen o en el que están establecidos los misioneros. Qué profundo es esto para mí. Porque Dios le dijo a la primera iglesia que Él fundó. ¿Cuál fue la primera iglesia que Él fundó? La primera iglesia que el Señor fundó estaba en el huerto del Edén. Y era Adán y Adán. Adán masculino y Adán femenino. Ellos eran la primera iglesia que el Señor fundó. Recuerden que todas las iglesias nacieron en un hogar. Como dice, saludo a Filemón y a la iglesia que está en su casa. Amén. Entonces esta iglesia tenía una misión, una tarea que no pudo cumplir, porque no pudo hacerlo. Tuvo que venir Jesús a la tierra para cumplir con la tarea que no pudo cumplir Adán. ¿Y cuál era esa tarea? Fructifíquense y multiplíquense. Toda iglesia debe de ser una iglesia fructífera, no estéril. Una iglesia estéril está condenada a desaparecer. Antiguamente se contaba entre los muertos a las estériles y a los estériles. Era una afrenta ser estéril, era una afrenta ser viuda, era una afrenta ser leproso, era una afrenta ser disminuido o que le falte algo. Amén, hermanos. Muy bien. La palabra misión también significa conjunto de personas que viajan a un sitio con fines humanitarios o fines religiosos.
O sea que cuando yo salgo de mi hogar, cuando un hombre de Dios sale de su hogar en el papel y en el traje de un misionero o de un apóstol, en palabras del mensaje, él sale con una misión humanitaria y religiosa. Él no sale a pasarla bien. Él no sale a degustar todos los platos que se les puedan ofrecer. Él no sale de camping, no sale de vacaciones, no sale a dilapidar los recursos que se usan para ese viaje. Él sale con fines humanitarios, atender a la humanidad, y fines religiosos. La palabra misión también significa peregrinación, campaña que hacen los religiosos y que van de pueblo en pueblo predicando el evangelio. ¿Cómo creen que el evangelio se llegó a expandir? Era en una peregrinación, una campaña, una cruzada evangelística que se llevaba de pueblo en pueblo y que compartían el evangelio. Muy bien. El evangelio o el evangelismo tiene dos enfoques: el enfoque local y el enfoque general. Cuando hablamos del enfoque local, estamos hablando de cada iglesia. Yo creo que cada iglesia debe de crear iglesias. Creo que de una iglesia deben de salir varias iglesias, porque debemos de fructificarnos y multiplicarnos. Hay dos maneras de traer hijos, hay dos maneras de abrir iglesias. La manera correcta de traer hijos es dentro del matrimonio. La otra manera de traer hijos es hijos extramatrimoniales o fuera del matrimonio, ya sea por fornicación o ya sea por adulterio. Yo ya quiero ser abuelo. Tengo 51 años. Quisiera cargar en mis brazos a mi nieto. Quiero darle lo mejor de mí, mi juventud, mi fuerza, mi vitalidad, mi alegría. Pero le he dicho a mi hijo y a mis hijos: aunque quiero ser abuelo, no quiero que me sorprendan. Quiero que los hijos vengan de la manera correcta. No quiero que un día vengas y me digas: papá, te presento a mi hijo. Te presento esta misión. Te presento esta iglesita. No quiero. Existe la manera provista por Dios para el evangelismo. Muy bien. Cada iglesia local debe de atender sus responsabilidades locales. Debe de atender las necesidades que allí se presenten. Porque el amor o la caridad empieza por la casa. Nosotros, cada iglesia local, atendemos nuestras necesidades locales. Sostenemos a nuestro pastor. O sea, ¿quién sostiene al pastor? La iglesia. ¿Cómo sostiene al pastor? A través de los diezmos. Dice: ay de la iglesia cuyo pastor esté pasando carencias. Ay de la iglesia. Entonces, la iglesia sostiene a su pastor, sostiene el local, cumple con deberes, obligaciones. La iglesia libre de deudas, libre de problemas, todos los problemas, porque siempre se presentan problemas, tienen que ser atendidos, sin importar el tamaño de problema.
un problema pequeño que se desatiende se convierte a la postre o más adelante en un grande problema. Entonces, cada iglesia local debe de tener dos enfoques: el enfoque local y el enfoque general. Una iglesia local, después de sanear todas las deudas, después de cumplir con todas las responsabilidades, entonces debe de pensar en ayudar al hermano que está lejos. Llevar ayuda al que necesita. Cada iglesia debe de tener un fondo misionero. Si una iglesia no está cumpliendo, entonces lo que está diciendo es que no es la novia. Y allí radica nuestro error, en que solamente estamos enfocados en atender a los nuestros. Estamos enfocados en nuestra iglesia local y estamos enfocados en atender a las iglesias hermanas, en llevarles cruzadas, campañas, convenciones, compañerismos, y eso está bien porque es parte del evangelismo. El hermano Branham dice, no es correcto peinar a una persona 2 veces. No es correcto evangelizar a la misma persona 2 veces. Eso no quiere decir que no vamos a asistirlos, que no vamos a ayudarles, que no vamos a visitarles y que no vamos a llevarles fiestas, convenciones. Sí, tenemos que hacerlo, pero eso nos haría tuertos. Tenemos la iglesia tuerta. ¿Por qué tenemos 2 ojos? ¿Por qué tenemos 2 fosas nasales? ¿Por qué tenemos 2 manos, 2 pies, 2 oídos? Porque 2 son mejor que 1. Entonces, la iglesia tiene 2 enfoques, 2 ojos, y esos enfoques son el enfoque local y el enfoque general. ¿Es correcto, hermanos? Que el Señor Jesucristo nos ayude. Entonces, cada iglesia, dice el profeta, y lo voy a leer al final, porque le hacen una pregunta y él responde a la pregunta. Cada iglesia, dice el profeta, debe de tener una cajita destinada para la obra misionera. He aprendido y lo practico. Todo dinero que entra, yo lo distribuyo en varias cajas. Deudas, hogar, familia, misioneros. Y voy juntando porque no quiero verme sorprendido. Y he entendido por la misericordia del Señor que el dinero que cae no es mío, es el dinero de Dios. Y Él un día me pedirá cuenta por la manera en que yo lo administro. Muy bien, el evangelismo o la obra misionera debe ser parte de nuestra estructura. Debe de ser parte de lo que somos. El evangelismo o la obra misionera se debe de enseñar, porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Si no le enseñamos a nuestros hijos a lavar, a cocinar, a planchar, a limpiar, ¿qué va a ser de ellos cuando se casen? Pobre mujer, pobre hombre. Hace algunos años, un joven se enamoró de una señorita y yo compartí esa buena noticia con un hermano llamado Juan Roberto Verástegui Taxa, policía. Y le dije, hermano,
la hermana fulana de tal está en amoríos con tal hermano, y me dijo, pobrecita mi hermana, va a sufrir. Y se empezó a reír. Y aunque era una broma, tenía mucho de verdad. Porque si no instruimos a nuestros hijos, pobre su mujer, va a sufrir. Y si no instruimos a nuestras hijas, pobre de su marido, va a sufrir. Entonces el evangelismo se debe de enseñar, se debe de inculcar. Dice, háblame y lo recordaré. La única manera que lo recuerden es que les hablemos. Enséñame y no lo olvidaré. Involúcrame y lo aprenderé. Tenemos que involucrar a la iglesia en la obra misionera. Tenemos que enseñarles que todos son útiles. Tenemos que enseñarles que en la iglesia no hay jerarquías ni cacicazgos. Lo que hay son diferentes posiciones del cuerpo. Pero todos somos iguales y todos pesamos lo mismo porque a todos nos compró la misma sangre. Amen. Pero se debe de enseñar como mi madre ha enseñado a sus hijos y como he aprendido por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que se necesita para el evangelismo? Dos cosas fundamentales. Para el evangelismo se necesitan dos cosas fundamentales. ¿Qué es lo que se necesita? El entusiasmo está bien, pero para la obra misionera se necesita algo fundamental, recursos. Recursos es con Z, con S, ¿cómo es, Joseph? ¿O estás perdido como yo? Recursos con S. ¿Los dos? Sí. Gracias, mi profesor. ¿Cuáles son estos recursos? Primero, los recursos humanos. Porque si no hay hombres, Amen. no hay evangelismos. Y el otro recurso es el financiero. ¿Dónde están estos recursos? En la iglesia. Yo le he dicho a mi esposa, yo no voy a criar a mis hijos siempre, ¿ah? Hasta una parte del camino los voy a ayudar. Y en la obra misionera es igual. No es correcto estar invierte en una misma iglesia. Nuestra meta es que aprendan y que hagan lo mismo que se hace con ellas. ¿Qué se hace con ellas? Obra misionera, y ellas deben de hacer lo mismo. Muy bien. El evangelismo o la obra misionera necesita dos clases de recursos. Los recursos humanos, que son importantísimos, y el recurso monetario. ¿Qué necesitamos para la obra misionera o para obtener el recurso humano? Reclutar, entrenar, enviar. La palabra reclutar significa buscar, reunir, alistar, llamar. Cuando hablamos de reclutar, naturalmente asociamos esta palabra con la milicia o la vida militar. Y el apóstol Pablo nos habla de la milicia.
No siempre seremos reclutas, tenemos que ser soldados. Pero para eso necesitamos ser llamados, necesitamos ser entrenados y necesitamos ser enviados. El campo misionero no es para hacer experimentos. No. Los experimentos háganlo en la iglesia local. Dice el profeta, entrene a sus hombres, entrene a sus jóvenes. ¿Para qué los están entrenando? Para enviarlos. ¿A dónde? ¿De paseo? ¿De vacaciones? ¿De turismo? Estamos cansados de turistas. La condición de la iglesia es porque hay muchos turistas. El hermano Pablo García me dijo en persona, ten cuidado con pertenecer al sextuple ministerio. Y yo fruncí mi ceño y dije, ¿sextuple? No existe un sextuple, sí existe, no existe, sí existe. ¿Cuál es el sextuple? El turista. He aprendido que cuando un ministro tiene dinero, casi siempre piensa que Dios lo está enviando a un lugar. Muy bien, paréntesis. El hermano Branham le dijo al hermano Perry Green que para cualquier cosa se tienen que encender 3 luces. Amen. Y para un hombre de Dios también tienen que encenderse 3 luces. Deseo. Tiene que desearlo. Invitación. ¿Y cuál es la otra luz? Un hombre de Dios me dijo la economía. Pero ¿qué le dijo el hermano Branham a Perry Green? ¿Qué es lo que le dijo? Deseo, invitación, ¿y qué es lo que le dijo? Cuando aprendí esto, reordené mi mente, porque me di cuenta que si tenemos dinero no siempre estamos en la voluntad perfecta. Puede querer Dios como no. Entonces le dijo, la otra luz es que cuadre $100% con la palabra. Amen. Preguntas sencillas. ¿Por qué? Hay que hacernos esa pregunta. Tengo que ir a tal lado. ¿Por qué? ¿Para qué? Muy bien. Cuando Dios vino a la tierra en la forma de un hombre, ¿cuál es el nombre humano de Dios? Jesucristo. ¿Cuál fue la casa donde Dios vivió cuando estuvo en la tierra? Jesucristo. Cuando Dios vino a la tierra, experimentó por primera vez lo que significa ser limitado. Se dio cuenta que no podía hacerlo todo. Él se dio cuenta, no puedo hacerlo todo, no puedo desdoblarme. Ahora Jesús vino a la tierra, ¿para qué? Para establecer, para fundar la iglesia. Y la única manera que eso se dé era a través de un plan,
misionero. Marcos 3, 13, 15. Ya estoy acercándome al final. Marcos 3, 13, 15. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Qué tremendo, hermanos. Y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. O sea, ¿qué hizo él? Él supo que la labor que se necesitaba no podía ser de un solo hombre. Es bueno un hombre que sepa hacer de todo. Él sabe hacer de todo. Él predica, él bautiza, él oficia la Santa Cena, él es evangelista, si tiene que dar pláticas matrimoniales, consejería matrimonial, él hace todo. Es bueno tener en una iglesia un hombre orquesta que toque todos los instrumentos. ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! Él es un dotado. ¿Qué es un dote? Un don. Un regalo. Pero ¿y cuando él falta? Si no viene a la iglesia, si se enferma, entramos en crisis. Entonces es mejor tener varios hombres que sepan hacer todo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Para la obra misionera se necesitan recursos humanos. Marcos 3:13. ¿Qué hizo Jesús? Llamó recursos humanos. Pero también se necesita lo monetario. Salomón lo dijo en Eclesiastés 10:19. El dinero responde a todo. El evangelismo, la obra misionera, no puede correr sin recursos monetarios. Por eso es que vemos a Jesús en Lucas capítulo 8, que él tenía mecenas. Y estos mecenas o estas mecenas eran mujeres. Voy a leer. ¿Y cómo es que Dios se aseguró que el nombre de estas damas quedara escrito por la eternidad? Amen. Dice así. Capítulo 8, ¿no? San Lucas. Ya estoy terminando. Aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. O sea, ¿quién mantenía el hogar de los 12? Porque tenían hogar, tenían familia, tenían responsabilidades, deberes, obligaciones, pero estaban todo el tiempo con el maestro. Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes y sus haciendas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
recurso monetario. Cuando nosotros miramos, y ya estoy terminando, Mateo capítulo 14 del 13 al 21, vemos que Jesús había estado predicando en el monte por 3 días y había mucha gente con él. Y de repente dijo, vamos a despedirlos, que vayan a sus casas, pero no puedo mandarlos en yeyún o en ayuno. Me da pena, no es bueno. Vamos a darles que comer. ¿Y qué dijo? Junten alimento. Entonces los discípulos salieron y ¿qué consiguieron? ¿Qué consiguieron, hermano José? 2 panes, 2 peces y 5 panes. Eso es lo que recolectaron. Después de recolectarlo, lo colocaron en las manos de Jesús y de las manos de Jesús alimentó a más de 15,000 personas. Amen. ¡Qué milagro! ¿Qué es lo que se necesitó allí? Recursos humanos. Cuando nosotros miramos el libro de los Hechos en el capítulo 6, la iglesia había crecido y también las necesidades locales. Y los discípulos acordaron y dijeron, no es bueno que nosotros descuidemos la palabra, el evangelismo, la exhortación, la enseñanza, la obra misionera para atender las mesas. Escojamos 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Serán los siervos, los ministros, los sirvientes. Entonces Jesús predicaba y estaba entrenando también a los futuros predicadores, los que eran discípulos y después serían apóstoles. ¿Y de cómo los estaba entrenando? En todos los trabajos. ¿Qué se necesitó allí? Se necesitó un equipo recolector. Había que recolectar y recolectaron 5 panes y 2 peces, 2 profetas, 5 reformadores. ¿Qué más se necesitó? Administración. ¿Qué más se necesitó? Distribución. ¿Qué más se necesitó? De ujieres y diáconos para dejar todo limpio. O sea, ¿qué es lo que Jesús usó aquí? Contabilidad, tesorería, distribución, administración. ¿Cómo se llama eso? Recursos humanos. Cuando nosotros miramos los evangelios, vamos a encontrar que 6 veces se nombra la multiplicación de los panes y los peces. La segunda vez que sucedió eso es en Mateo, capítulo 15. Y aquí también la gente estaba con hambre y Jesús sintió pena por ellos y dijo, salgan a recolectar. ¿Y qué dice la Biblia? Que recolectaron 7 panes y algunos pocos pececillos. Ya estoy terminando. ¿Qué nos dice Mateo 14? Voy a leerlo para que no vayan a pensar que es mi propio pensamiento y ya estamos concluyendo. A ver. Mateo 14, 13, 21. San Mateo 14, 13, 21. 2 peces, 5 panes. ¿Es correcto, hermanos?
Mateo 15. $29.39. Voy a leer el segundo y ya, ahora sí, vamos 56 minutos, estamos bien. Gracias al Señor. Alabado sea su nombre. 29. Y partió Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que se maravillaban las gentes viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos y ver los ciegos, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo lástima de la gente, que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer, y enviarlos ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen: ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan grande compañía? Entonces le dice: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a las gentes a que se recostasen sobre la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Muy bien. ¿Saben ustedes que el cristianismo en sus orígenes fue perseguido? Amen. Y que casi nadie decía que era cristiano, pero tenían una manera de darse a conocer, y era dibujando un pez. Entonces usted sabía que ellos eran cristianos. Podemos usar San Mateo capítulo 14 para hablar acerca de los 7 mensajeros. Como 2 eran profetas, Pablo y el 7º mensajero, Apocalipsis 17, y los otros 5 que son los panes reformadores. Sin embargo, ahora tenemos otro que nos dice que habían 7 panes. Y pocos peces. Amen. Pececillos todavía dice. Pequeñitos, no habían llegado a su tamaño. ¿Qué es lo que miro yo aquí? Que nunca ha faltado el pan. Siempre hay pan. En las 7 edades de la iglesia. Siempre hay pan. Amen. ¿Quién es el pan? Yo soy el pan. San Juan 6. Yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora hay 7 panes. Uno para cada edad. Pero hay una carencia. Pocos pececillos. ¿Quiénes tenían la tarea de alimentar a las multitudes? Los discípulos, los apóstoles, los sirvientes. Ellos no fueron los primeros en comer. Ellos no se sentaron primeros a la mesa. Ellos no esperaron a que les traigan. Estos 12 tuvieron que dar de comer a todos para al último ellos poder comer. Ellos entendieron su papel. Yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. Y aquí tenemos la misma carencia, pocos. Hay pocos.
Si hay poco, se hace poco. Si hay mucho, se hace mucho. Qué linda es la palabra del Señor. La obra misionera, la obra evangelizadora tiene dos enfoques, un enfoque local y un enfoque general. Voy a empezar a leer dos extractos y ya con esto me callo. El mensaje de las bodas del Cordero, predicado el 12 de enero del año 1962. En el párrafo 92, el hermano Branham dice así: yo soy un misionero, como ustedes saben. Hago obra misionera evangelística y he estado como siete veces alrededor del mundo. Mensaje, el tiempo del fin, predicado el 7 de marzo del año 54, párrafo 1. Pero estoy muy contento de estar aquí. El hermano Moore me estaba diciendo que había recogido una ofrenda para la obra misionera, para dármela a mí para la obra misionera. Le doy las gracias, que Dios les bendiga. Yo no sé cómo decirlo, pero hay algo con respecto a la obra misionera que simplemente me encanta. Y sé que cuando uno está cumpliendo con la voluntad de Dios cuando coopera para la obra misionera. Eso es correcto. ¿Qué se necesita para la obra misionera? ¿Qué se necesita? Más allá de entusiasmo, se necesita cooperación. Entonces, dice así: cooperación. Amén, hermanos. Cuando coopera para la obra misionera, eso es correcto. No es justo que una persona escuche el evangelio por segunda vez cuando alguien más no lo ha escuchado ni por primera vez. Pueden ver, cada persona debería escuchar el evangelio cuando menos una vez. Y yo quiero poner de mi parte para intentar llevar el evangelio a toda persona como pueda, en todo lugar, antes cuando no sobraba algún dinero. Ahora sí. La última, preguntas y respuestas del 12 de enero del año 61, párrafo 453. Esta es una pregunta y dice así: ¿debería o no debería una iglesia local atender a sus propias responsabilidades locales antes de atender las necesidades en el exterior en otros países? Sigue la pregunta. Sin embargo, después que ella haya tenido a sus necesidades, ¿no es escritural que una iglesia local ayude en la obra misionera como ella sea capaz? Párrafo 454. Responde el profeta: sí, correcto. La caridad comienza en casa. ¿Ven? Nosotros atendemos a nuestras necesidades localmente aquí, porque esta es la iglesia de Dios, la iglesia de cada uno de ustedes, la iglesia de Dios. Ahora, si ustedes no pueden ni aún sostener a su pastor, o no pueden ni aún comprar himnarios y otras cosas, entonces ustedes no deberían estar enviando ayuda a otra parte. ¿Ven? Pero después de que ustedes hayan pagado la deuda de la iglesia y todas sus deudas saldadas y todo así, todo arreglado y listo, entonces ayuden al otro hermano allá a lo lejos que necesite una pequeña ayuda. ¿Ven ustedes? Yo creo que si ustedes están haciendo pagos en la deuda de su iglesia, yo tendría también un pequeño fondo destinado para la obra misionera. Si la gente siente que desean ofrendar a la obra misionera, porque mucha gente ofrendará a la obra misionera, aunque no ofrendan a la iglesia local y cosas así.
Así que si ellos no lo dan a la obra misionera, lo van a gastar en alguna otra cosa. Así que yo diría que se tuviera una cajita destinada para obra misionera. Así es como nosotros tratamos de hacerlo. Que el Señor Jesucristo bendiga su bendita palabra. Por favor, inclinen sus rostros juntos conmigo para orar. Bondadoso Padre Celestial, acabo de leer estos poderosos extractos vertidos a través de los labios de tu profeta. Señor, bendice tu palabra, bendice a cada hermano y hermana que sigue esta transmisión y perdóname, Señor, si enredo mucho con mis palabras. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, así yo te lo pido, así yo lo hago. Amén. Dios les bendiga, preciosos hermanos. Solo cree. Aleluya. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Yo le amo. Yo le amo. Porque a mí me amo y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo. Yo le amo porque a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por las ofrendas y necesidades. Señor Jesucristo, tú cuando tienes algo lo multiplicas, Padre Celestial. Lo multiplicas porque eres el Creador, Señor. Y vienes en esta mañana a compartirnos el pan para multiplicar nuestra fe, Señor. Para multiplicar, Señor, tu vida dentro de nuestros corazones. Para multiplicar la bendición espiritual y natural que necesitamos, Señor. Gracias por tus palabras de vida. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro líder, Señor Jesucristo. Ayúdanos a seguir tus pasos. Ayúdanos a trabajar para ti. Ayúdanos a ser un pueblo agradecido. Nosotros siempre te pedimos, pero también tú pides cosas de nosotros. Que nos entreguemos a ti, Señor. Y aquí estamos con un pueblo necesitado.
entregándote nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestras súplicas. Señor, venimos a alabarte y glorificarte y hemos escuchado tu palabra, que tú has ayudado siempre a tu pueblo, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Ayuda a las familias que están luchando con una enfermedad, con esta enfermedad, Señor. Pero tú eres más poderoso que toda enfermedad. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Que este momento ayude a encender nuestra fe y a confiar en ti. Tú, cuando estabas aquí en la tierra, expulsabas demonios. Los discípulos expulsaban los demonios tan solo con tu nombre, Señor Jesucristo. Y tú dijiste: estas señales seguirán a los que creen. El que en mí cree, las obras que yo hago también las hará. Y creemos que tú eres Jesucristo, el mismo de ayer y por los siglos. Expulsas todavía toda densa tiniebla, todo ataque del enemigo. Ayúdanos, Señor. También te rogamos por las necesidades de los hogares. Así como había necesidad de pan, Señor, suple, Señor, en este tiempo la necesidad económica de tus hijos. Ayúdanos, Señor. Al que no tiene trabajo, provéele. Al que tiene negocios y proyectos, provéeles clientes, Señor. Al que tiene deudas, por favor, suple toda deuda. Tú eres el gran yo soy. Gracias, Señor. Engrandecemos tu santo nombre y te alabamos con todo el corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo sé que Él me ama. Mímelo. Mayor. Menor. Yo sé que Él me ama antes que tú me conozcas, antes que todas las cosas. Yo era parte de Él. Yo sé que Él me ama antes que tú me conozcas, antes que todas las cosas. Yo era parte de Él, antes que el sol y la luna, antes que el viento en los mares, antes que tú me conozcas, yo era parte de Él. Él es quien hizo mis ojos, Él ha tejido mi piel. Calor de sus brazos ha dado vida a mi ser. Él es mi amante divino. Él sabe amar y querer. El creador de todas las cosas. Su nombre es Emmanuel. Él es mi amante divino. Él sabe amar y querer. El creador de todas las cosas. Su nombre es Emmanuel. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió para darte vida, vida eterna y salvación. Para darte vida, vida eterna y salvación. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió para darte vida, vida eterna y salvación.
para darte vida, vida eterna y salvación. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te agradecemos por estos cultos donde tu palabra aún está llamando al último escogido, al último trabajador, al último obrero de la hora undécima, Señor. Gracias por aún llamar a tus trabajadores, Señor, para que trabajen en tus viñas. Gracias por llamar al último escogido a través de tu palabra, Señor. Señor, a través de esta oración te agradecemos por tu presencia, Señor. Te agradecemos por visitarnos en esta mañana y también rogarte, Señor, que sigas llamando al último escogido, que nuestros corazones no descansen, que nuestras oraciones no mengüen, hasta que tú traigas a la última escogencia en esta tierra, al último llamado, a las ovejas que están alejadas del redil. Por favor, Señor Jesucristo, y gracias por permitir trabajar en la mejor empresa del universo, que es la empresa del reino de los cielos, que es la gracia, la misericordia y el amor divino. Te agradecemos por tu presencia, Padre Celestial. Queremos salir de este lugar, mas no de tu presencia. Bendice y sigue bendiciendo a los que nos siguen en estos cultos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, estas son las recomendaciones, por favor. Guarde su distancia social, lávese las manos con frecuencia, cúbrese el brazo al estornudar, siempre use su alcohol, desinfecte. Estas recomendaciones son para cuidarlos porque los amamos y sobre todo manténgase bajo la sangre de Jesucristo. Dios les bendiga, les amamos. Shalom.